Ninguno de ellos había vencido el cáncer que tú venciste. Ninguno de ellos había vencido el divorcio que tú sufriste. Ninguno de ellos había vencido la crisis que tú pasaste. Ninguno de ellos venció la persecución que tú tuviste y venciste. Ninguno de ellos había enfrentado jamás y nunca a un oso ni a un león. Así que cuando venga Goliat, están viendo a alguien invencible para ellos. Alguien me tiene que entender lo que yo estoy diciendo hoy. Cuando tú veas a Goliat, aunque todos en tu familia estén temblando, todos estén confundidos, nadie tiene respuesta, todo el mundo tiene ganas de salir corriendo, tú vas a decir: espérate un momentito, dame acá esa onda, porque yo fui entrenado en el secreto. Yo fui entrenado para enfrentarme a situaciones muy parecidas a ellas. Por eso David dijo: para un momento, tú vienes contra mí con espada, tú vienes contra mí contra jabalina, pero cuando yo me encontré con el oso y con el león, yo sabía que yo cargaba un aceite, y el aceite que me dio a mí la capacidad sobrenatural para vencer al oso y el león es la misma aceite que me da la capacidad sobrenatural para vencerte a ti, filisteo incircunciso. Alguien tiene que decir conmigo hoy: tú vienes contra mí con espada y con jabalina, pero ya yo he sido ungido con un aceite fresco. Hay un aceite que yo cargo. Alguien tiene que decir conmigo: hay un aceite que yo cargo. El problema es que tú estás confundido, tú estás entretenido con el oso y con el león, y no te has dado cuenta que lo que pasaste ayer, ese pequeño detalle del profeta cuando el pastor oró por ti, ese día que la pastora oró por ti, ese día que se levantó alguien con una palabra de ánimo para ti, fue el día en que recibiste un aceite fresco sobre tu vida. Y ya es hora de que tú te sacudas y no le huyes al entrenamiento. Enfrenta al oso, enfrenta al león, enfréntalo, porque tú cargas el aceite. El día en que Samuel unge a David como el próximo rey de Israel fue un día muy interesante, porque para efectos de la vida de David, su vida dio un giro de 180 grados en unas áreas. En otras áreas se quedó todo igual. Él fue ungido como rey, como leímos ahora, porque Saúl había sido desechado, pero él no llegó al trono al otro día. ¿Eso tomó qué? Tiempo. Los procesos toman tiempo. Sin embargo, en la esfera espiritual, lo que ya Dios había determinado desde ese día en adelante, ya David, para efectos, escúcheme bien, para efectos del ámbito espiritual, David fue rey ese día. Así que en el ámbito natural, David estaba siendo tratado como un don nadie, un desconocido, el octavo hijo de Isaí, de un pequeño pueblo en Belén que cuidaba unas pocas ovejas y unas pocas cabras. Ese es en el ámbito natural. Ahora, en el ámbito espiritual es otra cosa. Por eso usted tiene que ponerse los ojos espirituales y usted tiene que discernir las cosas en el espíritu. Porque en el ámbito espiritual, Saúl ya no era rey. En el ámbito natural, Saúl era rey. Pero en el ámbito espiritual, ya Saúl no era rey. En el ámbito espiritual, ¿quién era rey? David. Y aunque físicamente, esto es poderoso, aunque físicamente David se veía frágil como un adolescente de 16, 17 años, en el ámbito espiritual, cuando los demonios y la esfera espiritual veía a David, lo que estaba viendo era un guerrero, a un hombre de guerra, a un hombre de estado, a un hombre de autoridad, a un hombre de sabiduría, a un hombre con una corona. O sea, en lo natural se veía pequeño e insignificante, pero en lo espiritual, Dios mío, en lo espiritual, él estaba cargado de hermosura, de autoridad y del aceite del Espíritu Santo. Por eso a ti te tiene que importar poco como tú te ves en lo físico. A ti te tiene que importar más cómo tú te ves en la esfera espiritual. Y David era todo un rey en la esfera espiritual, aunque todavía estaba cuidando ovejas. Algo cambió en la vida de David. Y esto es interesante porque en el próximo capítulo, el capítulo 17, es el capítulo en donde David enfrenta a Goliat. Todo el mundo sabe la historia de David y Goliat, y aunque voy a hacer algunas referencias al suceso de David y Goliat, realmente lo que voy a enseñar en estos días no tiene que ver directamente con Goliat. Tiene que ver con lo que pasó entre Goliat y el día en que David fue ungido. ¿Se acuerdan cuando enseñamos hace unas semanas atrás que Dios nos lleva de gloria en gloria? Pero que entre una gloria y una gloria, en el centro hay un proceso de descanso, de aprendizaje, y en donde Dios va tratando con nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que está ocurriendo aquí. El día en que Samuel unge a David, un día de gloria para él. Más adelante él se encuentra con Goliat, pero la gente brinca lo que está en el medio. Y vamos a estar enseñando precisamente de lo que ocurrió
en el medio. Escucha esto con atención. Antes de que nosotros podamos vencer a un Goliat, Dios nos tiene que entrenar a nosotros venciendo osos y leones. Antes de que tú seas expuesto y revelado en el ambiente público, porque hay un día en donde Dios te va a exponer en público. Hello. Hay un día en donde va a haber tanta gracia, tanto favor, tanta sabiduría, tanta unción sobre tu vida, que sin tú darte cuenta, tú estás caminando en una gloria que antes no caminaba. Y Dios dice, hay un día en el calendario, que a lo mejor tú no lo conoces, pero ese día en el calendario del Espíritu, yo te voy a exponer en público para que mi nombre sea conocido delante de todos a través de ti. Pero antes de que eso suceda, Dios te va entrenando. ¿Qué Dios hace? Te entrena. Y Dios es tan singular, tan especial, porque Dios nos va a entrenar a nosotros precisamente enfrentando leones y enfrentando osos. Cuando usted ve la historia de Goliat, Saúl no quería que David enfrentara a Goliat porque físicamente no representaba mucho, pero él estaba en otra dimensión en el espíritu. Y David lo que le dice a David le dice a Saúl lo siguiente, escúchame bien: yo puedo vencer a Goliat porque ya yo he vencido osos y leones. Ya yo he vencido leones y osos. Y habían testigos, no tengo el tiempo para explicar esto aquí ahora. Habían testigos que a la distancia habían visto a David. Sin que David lo supiera, habían visto a David venciendo osos y leones. Porque cuando David estaba siendo atormentado por un demonio, alguien dijo, yo conozco a alguien de la casa de Isaí, en el pueblo de Belén. Eso es un muchacho de guerra. De guerra si él nunca había vencido, nunca había tomado una espada en la mano. ¿Cómo esa gente decía que David era de guerra? Ay, era de guerra porque lo habían visto en el campo venciendo ¿qué? Osos y leones. Y dijeron, y Jehová está con él. ¿Sabe por qué Jehová está con él? Porque es sobrenatural vencer a un oso y un león. O sea, no hay manera que un muchachito de 17 años venza a un oso y a un león si Jehová no está con él. O sea que cuando David le dice a Saúl, yo he vencido osos y leones, y yo creo que yo voy a vencer a este gigante también. Ya los que estaban al lado de Saúl le decían, ¿verdad? Este muchachito, acuérdate, nosotros lo vimos venciendo osos y venciendo leones. Así que Dios, antes de exponerte a un Goliat, te va a exponer a los leones y a los osos. Las promesas de Dios, las grandes victorias, muchas veces son precedidas por procesos de entrenamiento. Escúchame lo que te estoy diciendo. El mensaje de hoy es una base para lo que viene el próximo domingo. Los procesos de victoria, Pastora Grace, los procesos de las grandes victorias que tú vas a tener, de las grandes conquistas que tú estás a punto, Lorraine, de alcanzar, las grandes conquistas que Dios te va a poner en la mano, que tú te vas a sorprender, siempre serán precedidas y anticipadas por procesos de entrenamiento. Dios nunca te va a exponer a un Goliat sin antes entrenarte. ¿Alguien entendió lo que dije? Dios nunca, Víctor, Dios nunca te va a exponer al Goliat que te va a catapultar, al Goliat que te va a hacer a ti famoso, sin antes entrenarte. ¿Por qué? Porque Dios es tu papá y Dios te ama, y Dios nunca te va a exponer a un escenario al cual tú no estás ¿qué? Preparado. Así que ¿qué Dios hace en el proceso? Te manda un par de osos y te manda un par de leones. Te va entrenando. Muchas veces los procesos de entrenamiento, escúchame bien, anota, se dan en el secreto. Se dan en el anonimato. Mucha gente quiere al Goliat y todavía no ha vencido a un gato. Hello. Hay gente que dice, no, porque Dios me habló, Dios me preparó, sí, pero todavía no estás entrenado. Dile que está a tu lado, take it easy, que esto toma tiempo. Uno de los grandes desafíos que tenemos los pastores, ¿sabes cuál es? Es que las ovejas puedan entender, hello, aquí conmigo. Uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como pastores es que las ovejas puedan entender que sí, Dios te habló de Goliat, sí, Dios te habló de conquista, sí, Dios te habló de gloria, las naciones, los continentes, la luna, Marte y Júpiter, pero antes de todo eso tiene que haber un proceso de entrenamiento, porque antes de que tu nombre salga al público, tienes que ser formado en lo privado. Y en lo privado es que mucha gente no pasa el examen. Entonces, no hay problema con el llamado, no hay problema con el Goliat, no hay problema con lo que Dios te ha hablado. El problema está en la falta de entrenamiento. Déjate entrenar. Pastor, y usted ha sido entrenado, muy entrenado. Si usted me viera en el espíritu, usted va a ver todas las marcas de leones que mi esposo y yo tenemos.
todas las garras de los osos que han tocado nuestro cuerpo. Sí, porque eso es parte del entrenamiento. Y Dios permite que eso pase. Pero si Dios es el Todopoderoso, sí, Dios lo permite. Pero cuando yo me veo en el espejo del Espíritu, ay, esta cicatriz fue de aquella enfermedad. Ay, esta cicatriz que está por acá fue de la crisis del matrimonio que tuvimos en el año yo no sé cuánto. Ay, esto que está acá, sí, eso fue cuando estuve sin empleo, pero Dios me sostuvo en medio del proceso. Dios te va a permitir la cicatriz del león y del oso para que tú, cuando te mires en el Espíritu, sepas y te acuerdes de dónde Dios te sacó y te acuerdes que tú fuiste entrenado. Entonces, antes de que tú vayas a lo público, tienes que ser entrenado en lo privado. Dios va a trabajar. ¿Usted está listo para esto? Dios va a trabajar contigo y tu carácter en lo privado. Dios va a trabajar con nuestro carácter en lo privado. Y le voy a decir algo. Hay entrenamientos que ya yo completé, pero hay otros en que todavía estoy en proceso. ¿Por qué? Porque para la gloria que viví ayer, para la gloria que ya yo viví ayer y la victoria de ayer, ya yo tuve un entrenamiento en el pasado. Pero para la gloria que viene por delante, estoy teniendo un entrenamiento ¿cuándo? Hoy. Así que nosotros vamos de gloria en gloria. ¿Sabe qué significa que usted va de gloria en gloria? Ir de gloria en gloria significa que usted va de entrenamiento en entrenamiento. Hay gente que no pasa en el entrenamiento, y nunca se enfrentan al Goliat que te va a exponer a una gloria mayor, porque nunca pasan el entrenamiento. Y Dios no tiene prisa con eso. Mire, yo no estoy hablando cosas de salvación aquí. Usted es salvo porque Cristo vive en usted y usted lo recibió. Yo estoy hablando de áreas en tu vida en donde tú tienes que ir en avance, en donde tú tienes que ir en conquista. Y Dios va a trabajar con nuestro carácter, en público o en privado. En privado, Dios va a trabajar en privado. Tu carácter, escúchame bien. Te voy a decir por qué Dios te manda osos y leones. Te manda osos y leones porque tu carácter, ay, esto está bueno, anótalo. Tu carácter no tiene la capacidad de sostener las promesas y bendiciones de Dios. Tu carácter, tu manera de pensar. Cuando yo hablo de carácter, hablo tu nivel de pensamiento, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de decir, tu cosmovisión, la manera en que tú interpretas las cosas, tu crianza, tu formación. Las experiencias que tú vienes del pasado, todo lo que se metió en esa licuadora y formó lo que tú eres hoy, no tiene la capacidad de sostener la gloria que Dios te va a soltar. Dile que está a tu lado, tu carácter es insuficiente. Ahora, escúcheme bien. La pregunta es, José Javier, si tu carácter y mi carácter son insuficientes, pero hay una gloria prometida para nosotros, ¿cómo se resuelve eso? La pregunta es ¿cómo se resuelve eso? ¿Alguien me puede contestar? ¿Cómo se resuelve? Si yo soy insuficiente, si Santiago Sepúlveda que habita en mí es insuficiente para el Goliat que yo mañana voy a enfrentar, ¿cuál es la solución? Ay, esto es bien sencillo. Si mi carácter es insuficiente, entonces yo tengo que tener un cambio, una transferencia, una mudanza de carácter. Entonces tiene que morir mi carácter para que se forme en mí el carácter de Cristo. Anótalo por ahí, necesito el carácter de Cristo. Nosotros necesitamos el carácter de Cristo en nosotros para sostener las promesas que el Padre Celestial nos ha hecho. Hay muchas buenas notas que usted va a poder tomar en esta serie. Las promesas de Dios son sí y amén. ¿Mi carácter las puede sostener? No. Escúchame bien, si usted tuviera la capacidad de sostener las promesas de Dios, Dios no te hubiera enviado al Espíritu Santo. Porque tú serías todo suficiente. Pero como tú no eres todo suficiente, David, escúchame bien, míreme aquí, yo estoy hablando del aceite del Espíritu Santo y de la persona del Espíritu Santo. Sobre David había una promesa de un reino. Vas a ser el próximo rey de Israel. ¡Ay, brutal! Voy a ser el próximo rey de Israel. ¿Y David podía sostener esa promesa? No. Ay, pero era un buen muchacho, escribía una clase de salmos. Sí, pero por ser escritor, ¿podía sostener? No. De la única manera que David podía sostener el reino, escúchame, de la única manera que David podía sostener la promesa es que algo sobrenatural o alguien sobrenatural viniera sobre él. El carácter de David era insuficiente para sostener la promesa. Así que Dios viene con un cambio de carácter.
Por eso usted cuando viene a Cristo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Le cambia su manera de pensar, le cambia su manera de ver las cosas, le cambia su manera de hablar, le cambia su manera de oír, le cambia su manera de reaccionar ante las circunstancias. ¿Y usted sabe qué está haciendo el Espíritu Santo? Lo que está haciendo el Espíritu Santo es que está haciendo un cambio, una transferencia de carácter. Mientras menos de ti haya y más de Cristo hay, más te estás acercando a la promesa del Padre. Entonces, ¿qué hace Dios con David? Lo lleva al entrenamiento. ¿Y qué le manda? ¿Qué es lo que le manda para entrenarlo? Osos y leones. Osos y leones. Se necesita el carácter de Cristo para sostener las promesas del Padre. ¿Usted sabe cómo se llama eso en arroz de habichuela? Eso se llama madurez. El que no tiene carácter de Cristo, ¿qué tiene? Inmadurez. Y todo, escúcheme, esto no tiene que ver con el pastor Omar. Hay algunas áreas de mi vida que soy maduro. Y en otras áreas, ¿qué soy? Inmaduro. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo conmigo en esas áreas? Me está entrenando. Porque el entrenamiento lo que me da a mí es madurez. Y cuando el Espíritu Santo dice, estás bien, vas bien en el entrenamiento, lo acabas de pasar. Y mire, escúcheme bien, hay circunstancias, hay hechos, las cosas del día a día, que son los entrenamientos que Dios te da cada vez, escúchame, cada vez que tú reaccionas, hablas y te comportas como Cristo, más cerca estás de una nueva promoción, de una nueva gloria, de un nuevo Goliat, de un nuevo avance. Así que si tú entiendes esto, celebrarías cada situación que estás viviendo. Celebrarías esa mala noticia que te llegó. Pastor, pero ¿cómo yo voy a celebrar una mala noticia? Si tú nunca la vas a celebrar con el carácter natural que tienes. Pero si hay un cambio de chip, si hay un cambio de mentalidad, si hay una metamorfosis en la mente, tú sabrás que cada crisis y prueba es un examen, porque hay una gloria mayor que viene en camino. Hay una promoción en el Espíritu, hay una sabiduría que viene de camino, hay un alcance que viene cada vez que yo paso un examen. Usted sabe que está ocurriendo a nivel espiritual, como hicimos hace unas semanas atrás. Las estacas se están moviendo al norte, al sur, al este y al oeste. Hay ensanchamiento a nivel espiritual en nuestra vida. Ahora usted tiene que decidir si se queda como está o usted quiere avanzar. ¿Por qué la inmadurez es un problema? La inmadurez es un problema, escuche con atención, porque si no maduramos o si nos quedamos inmaduros, vamos a echar a perder las bendiciones del Padre. Inclusive, peor aún, podemos correr el peligro de que las bendiciones nos destruyan a nosotros mismos. ¿Por qué la inmadurez es un problema? Escúcheme bien, una bendición de Dios en un corazón inmaduro se convierte en un arma de destrucción. Una bendición en un corazón inmaduro se convierte en un arma de destrucción. ¿Cuántos quisieran tener un carro nuevo último modelo 2025? 2026, oye pastor, te tiraste ahí. Así me gusta, que seas así, violento ahí. No, dámelo 26, que ya llegaron al puerto. Ok, vamos, 26. ¿Cuántos quieren uno 0 millas 26? Ok, la pregunta es, ¿tú tienes la madurez para tenerlo? Pero vamos a suponer que el dinero no es un problema. ¿Cómo usted puede probarle al Estado que usted es maduro para tener ese carro? Ay, gracias, pastora. Pastora lleva de 2. Lo que me cualifica a mí y como persona madura para manejar ese auto es que ya el Estado me hizo una prueba. ¿Me hizo cuánto? 2, dice, de 3 lleva. Me hizo 3 pruebas. Está en la física, está la de conducir. La prueba me cualifica. Dile que está a tu lado, la prueba te cualifica. ¿Qué es lo que me hace maduro para manejar la bendición? La prueba. Hay un ponche de aprobado. Cuando tú tomaste el examen práctico, yo se lo conté una vez. Yo tomé el examen práctico, tenía unos chavitos, rompí la alcancía, lo tomé. Había que pasarlo con 70 y saqué 65. Me colgué. Me habían sobrado $2 o $3 en el bolsillo, lo necesario como para comprar el próximo sello ahí mismo y retomar el examen. Y yo eché así la vista, no haga esto fue el viejo hombre. Yo eché así la vista, cuáles eran las que estaban malas y buenas.
Dame el sello, dame el sello, dame el sello. Lo voy a coger, lo voy a coger, lo voy a coger. Lo cogí otra vez. Saqué 60. Fui en retroceso. Sí, porque cuando las cosas se basen fuera del orden, ¿tú vas qué? Por mejores intenciones que tengas, tú vas en retroceso. Yo tuve que entrar al proceso de ¿qué? ¿De qué? De entrenamiento. Pero cuando fui entrenado en el documento y me expuse al examen y saqué más de 70, el Estado dijo, fuiste probado y fuiste aprobado. Y la aprobación en la licencia práctica me dio a mí la oportunidad para tomar un examen más adelante de conducir. Sí, porque el león te lleva al oso. Ay, Dios mío, esto es para el próximo domingo. Cuando vences el león, después te vas a encontrar ¿con quién? Con el oso. Y cuando pasé el examen de conducir, el Estado dice, ahora estás aprobado, tienes la madurez suficiente para poder conducir un auto en las carreteras, avenidas y expresos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Yo no le tengo que probar a nadie que soy maduro. Simplemente hay algo que lo testifica. Ay, Dios mío, alguien tiene que entender eso. O sea, usted no anda por la calle diciendo, soy maduro, tengo licencia, puedo conducir. No, usted sabe que usted tiene la madurez. Las mismas condiciones lo impulsan a usted a que usted le demuestre al mundo que usted tiene la capacidad de poder conducir un auto. Eso es lo mismo a nivel espiritual. La prueba te va a dar a ti la madurez para manejar la bendición. Ahora bien, el mismo auto. ¿Dónde está ¿cómo se llama ese bebecito precioso? ¿Cómo? Liam. Año 2000, carro del 2026, 0 millas. Liam lo puede conducir. Le pregunto algo. Liam, esto es bien poderoso. Liam pudiera hoy ser dueño de un carro 0 millas 2026. Claro que sí. Alguien tiene que entender lo que yo estoy hablando hoy. El problema no está en que Liam sea dueño. El problema está en que él tenga la madurez para manejar la bendición. Por eso los papás, que son muy sabios y lo aman, dicen, aunque Liam, mi bebé, sea el dueño del carro, yo no se lo puedo entregar, porque todavía no tiene la madurez. Si yo le entrego un carro a Liam, por más que lo ame, la bendición se va a convertir en una maldición. Pudiera convertirse en un arma peligrosa de autodestrucción. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios dice, yo te he entregado mi reino. Yo te he entregado todo lo que mi hijo tiene. Todo lo que mi hijo tiene es de la iglesia, es nuestro. ¿Y qué Dios hace para manifestar esas bendiciones? Nos lleva a procesos de maduración. Por eso usted no puede ver todo ataque del diablo como una maldición. Dios ha prometido que todo dardo de fuego será apagado y todo lo que ocurra en tu vida, obrando de alguna manera, va a bendecir tu vida para bien. ¿Alguien lo cree? Entonces Dios te va a entrenar. Dios te va a llevar en ese proceso. ¿Por qué la inmadurez es un problema? Porque el reino de Dios, en el reino de Dios, debo decir, las bendiciones no son para desperdiciarse. Ay, esto va a bendecir a alguien. Escúchame bien. Dije que había muchas notas buenas. Mire, esto me lo dictó el Espíritu Santo yo. Si lo quiere creer bien, si no, esto fue un dictado que yo recibí. El Señor me decía, la inmadurez es un problema. ¿Por qué, Señor? Porque en mi reino las bendiciones no son para desperdiciarse, son para bendecir a otros. Pastor Andrés, ¿sabe a dónde me llevó el Espíritu Santo? El Señor, ¿cómo es eso que las bendiciones no se desperdician? Sí, porque cuando tú no tienes la madurez para manejar la bendición, no solamente la bendición te puede autodestruir, es que vas a echar a perder la bendición. Y en este reino, María Olga, las bendiciones no se pueden echar a perder. Todo se tiene que aprovechar. Él me llevó al desierto cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Hubo un milagro extraordinario. Ahí estaba la bendición de Jehová manifiesta. ¿Cuántos fueron saciados allí? Todos. 5,000 hombres, sin contar mujeres. Gracias, pastor. Sin contar mujeres ni niños. Sobre 20,000 personas, algunos eruditos dicen, miles de personas. Sin embargo, la Biblia dice, ay, qué tremendo esto, que cuando se acabó todo el mundo de saciarse y se metieron hasta en los bolsillos, iba a decir otra palabra, pero en los bolsillos.
se metieron en los bolsillos panes, peces y todo. A pesar de todo lo que se llevaban, ¿sobraron qué? En un relato fueron 12, el milagro se repitió en otra ocasión, fueron 7. ¿Y Jesucristo qué fue lo que dijo? Ay, sí, tiraron ahí. Dejen esos peces ahí, esos panes en el desierto para que las hormigas se lo coman. Jesucristo dijo, recojan todos los pedazos. Los pusieron en una canasta y se los llevaron. Jesucristo dijo, aquí no se puede echar a perder ¿qué? Nada. En el reino de Dios nada se echa a perder. Como yo, la inmadurez evita que yo tenga una bendición. Bueno, porque la inmadurez me lleva a mí a que yo la bendición de Dios la eche a perder. Dios nunca te va a dar algo que tú no tengas la capacidad de manejar. Por eso yo en oración le digo, Señor, ayúdanos a madurar como iglesia, para que todo lo que tú has prometido sobre esta casa se pueda que manifestar. Y esa oración hay que llevarlo en el colectivo, pero hay que llevarlo en lo personal. Mire, esto es tan extraordinario, Abigail, que los que estaban llevando las canastas de panes y peces, ¿sabe qué hicieron? Ay, esto me bendijo mucho cuando el Señor me lo mostró esta madrugada. Los que se estaban llevando las canastas de panes y peces fueron a bendecir a los que no faltaron, a los que faltaron al culto ese día. Nadie se puede comer completo una canasta de panes y peces. Pero no todos estaban en el desierto. Hubo gente que faltó al culto ese día. ¿Y qué hicieron ellos? Compartieron el pan. Mira, suelta esa canasta. Compartan en las redes sociales, comparte en Facebook, comparte en Instagram, comparte con el compañero de trabajo, comparte con el familiar tuyo, comparte con el que está en el hospital, comparte con aquel que no pudo llegar al culto a ver los milagros que tú estás contemplando hoy, y llévale provisión de pan y de peces. Pan y peces hablan de Cristo. Me salí del mensaje por un momento. ¿Qué Dios hace para entrenarnos? Te expone al entorno donde el león y el oso aparecen. Escúcheme bien. Tiene que desaparecer en tu vida toda influencia de león y de oso antes de que te encuentres con un Goliat. Sin embargo, es Dios mismo el que te está exponiendo a ellos. Dios te expone al león y al oso, pero hasta que no salgas del oso y del león, no puede aparecer lo próximo. No sé si alguien lo entendió. Dios permite, escúchame bien, míreme aquí. No es que tú te vas a poner a buscar osos y leones. O usted ve a David buscando osos y leones. No. Los osos y leones que hicieron, llegaron, aparecieron. Escúcheme bien. Los osos y leones son tipifican a Satanás. ¿Alguien me puede decir con qué intención los osos y los leones venían donde David? ¿Para qué venían? ¿Para qué? ¿Para matar a quién? ¿A David? ¿A quién? A las ovejas. Míreme bien. Jesucristo dijo, hermana Iris, Satanás viene a qué? A matar, a robar y a destruir. ¿Con qué intención venían los osos y los leones? Con la intención de coger, escúcheme bien, la provisión que el Padre le había dado a David. Las ovejas eran del Padre. Todo lo que el Padre Celestial, ay Nilda, qué poderoso, Padre, todo lo que el Padre Celestial te ha dado y te ha confiado, va a venir un oso y un león que va a parecer que es tipo de Satanás, es el ataque del enemigo. Son las circunstancias que Dios permita que te expongas a ella porque te está entrenando. Pero tú tienes que saber y discernir que Satanás no te puede tocar a ti, sin embargo quiere tocar la bendición que Dios te ha confiado. Por eso tú tienes que ser tan celoso con lo que Dios te ha confiado. Usted tiene que cuidar lo que Dios le ha dado. Usted tiene que cuidar el matrimonio que Dios le ha dado. Usted tiene que cuidar la empresa que Dios le ha dado. Usted tiene que cuidar las finanzas que Dios le ha confiado. Usted tiene que cuidar la salud que Dios le ha dado. ¿Cuántos tienen salud? Hay gente que no tiene salud. Usted tiene que cuidar lo que Dios le ha dado, porque Satanás viene por lo que Dios te ha confiado. ¿Y qué hace Satanás? Va a atacar, va a matar, va a destruir todo lo que Dios te ha confiado. Pero David estaba siendo entrenado en medio de la soledad. ¿Y qué Dios hace para entrenarnos? Anota lo siguiente. Esto me encanta. Pareciera que Dios es un poquito como injusto y como... Mire, pero ¿qué le pasa a Dios? Si yo estaba aquí tranquilo con las ovejas y ahora me está exponiendo a un ambiente de leones y de osos. Y para colmo, tengo que vencer ese ambiente de osos y leones para lo próximo. Pero ¿y por qué le pasa a Dios a eso? ¿Y sabe qué Dios dice? Tranquilo, si ya tú fuiste ungido con aceite fresco.
Míreme aquí todo el mundo. Tengo su atención. Los osos y los leones no estuvieron toda la vida de David. El primer día que David fue pastor de ovejas, no hubo osos y leones. Ni el segundo día, ni en la primera semana, ni el primer mes, ni el primer año. ¿Alguien me puede decir cuándo comenzaron a aparecer osos y leones? Algo raro comenzó a pasar en la vida de David al siguiente día que fue ungido. Escúcheme bien, Dios nunca te va a exponer a algo que sea mayor y más fuerte que tú sin antes darte el aceite de su Santo Espíritu. Yo lo voy a repetir otra vez. Eli Samuel, Dios nunca te va a exponer a ti y a Marilú a algo que sea más fuerte que ustedes sin antes ungirlos con el aceite de su Santo Espíritu. Yo no estoy hablando de los problemas que tú y yo nos buscamos porque somos desobedientes. Eso es otro tema de otro mensaje. Yo estoy hablando cuando usted está haciendo las cosas de manera correcta y de repente aparece la tormenta y aparece el oso y aparece el león. Tú tienes que entender que si apareció algo con esa semejanza de león y de oso es porque ya tú cargas el aceite necesario para poderlo vencer. Yo vengo a hablar con alguien en este día que está pasando un problema similar al del oso, está enfrentando una crisis similar al del león y no ha hecho nada para buscárselo. Y el Señor me mandó a decirte, ese león y ese oso son buenas noticias, porque lo que está anunciando es que de antemano ya tú fuiste ungido con una unción, con una gloria, con una presencia de Dios que te da la capacidad sobrenatural para poder vencer lo que te está aconteciendo. Lo voy a repetir otra vez. Dios nunca te va a poner un auto 2026 0 millas sin antes darte la capacidad sobrenatural para poder manejarlo. ¿Alguien me está entendiendo? Algo pasó en la vida de David. Al otro día, cuando él se fue a buscar las ovejas, hermana Iris, a la distancia, ¿sabe qué apareció? Un león. Ay, yo creo que llegué ya el domingo pasado. El domingo que viene, perdón. Es que el domingo que viene vamos a predicar del león y el oso que están dentro de ti. Ese es el mensaje para el próximo domingo. Mientras tanto, vamos a predicar hoy del león y el oso que están fuera. David al otro día, Freddy, encontró un león. Y a la semana siguiente, ¿qué encontró? Un oso. El problema, ¿sabe cuál fue? Que mientras más pasaban los días, más cercanos se hacían los osos. Y mire, escúcheme. Yo estoy recibiendo cosas de Dios. El león apareció a la distancia, pero no se enfrentó con él el mismo día. Hay cosas que tú vas a discernir en el espíritu. Luego, cada vez que tú tengas una unción, Marita, algo fresco del Señor, tú vas a poder discernir como profeta un peligro que viene ¿qué? A la distancia. ¿Y con qué intención el Espíritu Santo te muestra eso? Con la intención de que tú mantengas el aceite ¿qué? Fluyendo, fresco en la lámpara. Porque cuando eso que tú estás divisando a la distancia llega al encuentro contigo, es el aceite que tú cargas lo que te va a dar la capacidad sobrenatural para vencer al oso y vencer al león. ¿Alguien me está entendiendo? Diga conmigo, yo necesito el aceite fresco. Hubo 4 que no lo dijeron y tengo sus nombres en mi mente, así que le voy a dar una oportunidad. Diga conmigo, yo necesito el aceite fresco. ¿Por qué osos y leones? Anote. Porque Dios pudo mandar jirafas. Usted sabe que la jirafa es más grande que el oso, pero no mandó jirafas. Dios pudo haber mandado un búfalo. ¿Mandó un búfalo? No. ¿Cuántos saben que el búfalo es más fuerte que el león? Pero no mandó un búfalo. Mandó osos y mandó leones. Anote, ¿por qué osos y leones? Porque el oso y el león en conjunto son lo más parecido a un Goliat. Cuando pasaron los días y David aprobó el entrenamiento y se encontró con un Goliat, ¿sabe qué dijo David? Yo lo puedo vencer. ¿Por qué David dijo yo lo puedo vencer? Estaba entrenado,
¿Para vencer qué? Vencer oso y león. Para vencer oso y león. Y cuando le está viendo a Goliat, ¿qué le está viendo? A un individuo tan alto como un oso y tan cabezón como un león. Se parece a lo que yo he estado entrenándome en las últimas semanas. Se parece a lo que yo he estado enfrentando, Cristian. Eso que está ahí se parece muchísimo. Ay, ahora entiendo, Elis. Ay, ahora entiendo aquella crisis en el trabajo. Porque la crisis en el trabajo es lo que me está cualificando para la crisis de la familia ahora. Ay, ya entiendo por qué a todo el mundo en el trabajo le subieron el salario. Y a pesar de que yo tuve la mejor desempeño y la mejor evaluación en el trabajo, todas las promociones llegaron a otros y a mí me pasaron por encima. Ahora entiendo porque es para esta temporada. ¿Alguien está entendiéndome? Escúchame bien, cuando David vio a Goliat dijo: ese es el individuo que tiene a todo el mundo aquí temblando. Míreme aquí. Usted sabe por qué todos en el campamento de Israel le tenían miedo a Goliat. A este punto del mensaje ya todo el mundo se supone que sepa. No estaban entrenados con el oso ni con el león. No habían sido entrenados con el oso y el león. Porque ninguno de ellos había sido entrenado en lo que tú has sido entrenado. Ninguno de ellos había vencido el cáncer que tú venciste. Ninguno de ellos había vencido el divorcio que tú sufriste. Ninguno de ellos había vencido la crisis que tú pasaste. Ninguno de ellos venció la persecución que tú tuviste y venciste. Ninguno de ellos había enfrentado jamás y nunca a un oso ni a un león. Así que cuando venga Goliat, están viendo a alguien invencible para ellos. Alguien me tiene que entender lo que yo estoy diciendo hoy. Cuando tú ves a Goliat, aunque todos en tu familia estén temblando, todos estén confundidos, nadie tiene respuesta, todo el mundo tiene ganas de salir corriendo, tú vas a decir: espérate un momentito, dame acá esa onda, porque yo fui entrenado en el secreto. Yo fui entrenado para enfrentarme a situaciones muy parecidas a ellas. Por eso David dijo: para un momento, tú vienes contra mí con espada, tú vienes contra mí contra jabalina, pero cuando yo me encontré con el oso y con el león, yo sabía que yo cargaba un aceite, y el aceite que me dio a mí la capacidad sobrenatural para vencer al oso y el león es la misma aceite que me da la capacidad sobrenatural para vencerte a ti, filisteo incircunciso. Alguien tiene que decir conmigo hoy: tú vienes contra mí con espada y con jabalina, pero ya yo he sido ungido con un aceite fresco. Hay un aceite que yo cargo. Alguien tiene que decir conmigo: hay un aceite que yo cargo. El problema es que tú estás confundido, tú estás entretenido con el oso y con el león y no te has dado cuenta que lo que pasaste ayer, ese pequeño detalle del profeta cuando el pastor oró por ti, ese día que la pastora oró por ti, ese día que se levantó alguien con una palabra de ánimo para ti, fue el día en que recibiste un aceite fresco sobre tu vida. Y ya es hora de que tú te sacudas y no le huyes al entrenamiento. Enfrenta al oso, enfrenta al león, enfréntalo, porque tú cargas el aceite. No es algo que tú... Mire, David no estuvo buscando aceite. El aceite llegó solo. Ay, Dios mío, Señor amado. Pastor, ven acá. Aquí tenemos a David. David no está buscando aceite. Haz como si estuviera buscando aceite ahí. David no está buscando aceite. ¿Dónde están las varitas aquí, las varitas de pastor? Búscame una vara sin ahí, por favor. No, sí, mírala ahí, mírala ahí. David no está por ahí buscando palabras proféticas. Hello. David no está de culto en culto buscando que alguien le hable. Hello. David no está por ahí buscando montarse en la unción de otro. Hello. David está en el lugar secreto honrando a papá, que fue el que le encomendó las ovejas, que las cuidaras. Él de manera diligente, escúcheme. ¿Usted quiere recibir aceite del Espíritu Santo? Para esos tres que dijeron amén. Si usted quiere recibir aceite del Espíritu Santo, el aceite
llega solo a aquellos que viven en honra. Si usted honra la palabra de Dios, el aceite te va a alcanzar. Si usted honra lo que Dios le confió, el aceite te va a alcanzar. Así como David honró las ovejas de su padre y el aceite lo alcanzó, cada vez que tú honras el depósito que Dios te confió, el aceite te va a perseguir, el aceite te va a alcanzar. David no tuvo que estar yendo de culto en culto ni del congreso en congreso. David estaba viviendo simplemente en un nivel de honra. Cada mañana atendía a las ovejas, cada tarde atendía a las ovejas, y el día menos pensado, el aceite llegó sobre su vida. Tú tienes que entender que ya tú cargas el aceite. Y si en el día de mañana el muchachito a la distancia vio un león y a la semana siguiente vio que el león estaba más cerca, ya él sabe, porque tiene el discernimiento del Espíritu, que tarde o temprano se va a encontrar con el león, que cara a cara. Ahora, escúcheme bien, los que se han ungido con aceite fresco no retroceden delante del león. Yo sé cuando un cristiano tiene aceite fresco en su lámpara. Usted tiene que renovar el aceite del Espíritu Santo diariamente. Pastora, ¿usted se le ha añejado el aceite? Sí, a veces se me ha añejado. ¿Cuántos aquí han hecho tostones con aceite viejo? Mire, suelte esa práctica o yo se va a enfermar. Mi esposa siempre está ahí cambiando el aceite todo el tiempo. A veces yo le he dicho a ella, mira qué atrevimiento, porque bueno, la cocinera es ella, la que sabe. Ya, pero ese aceite está bueno. Eso se usó para esto, para mí. Yo puse un aceite nuevo y lo que freí fue un pastelillo ahí o una empanadilla. Podemos freír esto otro. ¿Qué usted cree que me dice la pastora? Me da un cruce de mirada así. El aceite viejo es para las cosas del pasado. El aceite viejo sirvió para la empanadilla porque en ese tiempo era nuevo. Pero para los tostones nuevos de hoy se necesita un aceite fresco. Físicamente, Goliat, oso y león. El comportamiento de Goliat, ahora sí, el comportamiento de Goliat es similar al del oso y del león. Gracias, pastor. ¿Cómo se comporta? Esto lo vamos a terminar en los próximos días, pero permítame unos minutos, por favor. ¿Cómo se comporta Goliat? Se comporta igual a un león, igual a un oso. De hecho, déjeme decirle algo. Satanás es un experto imitador. Él no es original. ¿Cuántos sabían que Satanás no es original? ¿Tú sabes cuando los nenes en el barrio dicen, ay, qué copión tú eres? Mire, cuando Satanás venga con algo, dígale, ¿qué copión tú eres? ¿Qué copión tú eres? Satanás se comporta como un león, pero usted y yo sabemos que el único león es el león de la tribu de Judá. Él viene como león rugiente, pero el único león es nuestro Señor Jesucristo. Es el león de la tribu de Judá. Ahora, escúcheme bien, o yo estoy bajo la influencia del león de Goliat, o estoy bajo la influencia del león que es Cristo Jesús. Yo tengo que someterme a Cristo. Y mire lo que hacen los leones. Miren lo que hacen los osos. Usan su físico para impresionar e intimidar. Anota, denme 5 minutos más, por favor. Los leones y especialmente los osos, antes de atacar, ¿qué usan? Su físico. Utilizan lo que ellos son. Míreme aquí. Utilizan lo que los ojos de su presa pueden identificar en él. Ahora, tú sabes que fuiste entrenado. Y tú sabes que para cierto tiempo determinado, tú te vas a enfrentar con ese individuo, ese problema que tiene a todo el mundo corriendo, pero a ti no te tiene corriendo. ¿Por qué? Porque ya tú fuiste, ¿qué? Entrenado. Mire, alguien tiene que entender este mensaje hoy. Lo que a otros va a intimidar, a ti no te va a intimidar. Pastor, pero mire eso que es grande. Ya yo lo enfrenté. Pastor, pero usted vivió eso. Algo muy similar. Tiene las mismas características. Lizzy, siempre el enemigo va a enviar algo grande. El oso es grande, el león es grande para intimidarte. Iglesia, no te intimides por los problemas. Yesenia, no te intimides por lo grande de los problemas.
Monse, no te intimides por lo grande de los problemas. Loren, no te intimides por lo grande de los problemas. Un ungido de Dios dice, dame a ese león, dame ese problema. Ya yo lo enfrenté, ya yo lo hice en privado, ya yo fui aprobado en ese proceso. Yo quisiera saber dónde están los ungidos de Dios en este día. ¿Dónde están los que en el ámbito natural se ven como poco, pero en el espíritu son poderosos? Qué alegría haberte tenido en esta transmisión, de esta prédica, de esta enseñanza. Con gozo, con alegría y con mucho entusiasmo, la estamos preparando para que tú seas grandemente edificado. Te animo a que tú compartas este material, este canal de YouTube y de las redes, con algún amigo, algún familiar que sabemos que igualmente será bendecido. Conviértete en un evangelista de las redes sociales. Nuevamente, gracias por tu sintonía. Y gracias por llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Dios te bendiga.